se nos pide que completemos el numerador que falta en cada fracción a continuación para crear fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son fracciones que tienen el mismo valor. Entonces, mirando a, se nos da la fracción de la mitad, y se nos pidió determinar una fracción equivalente con el denominador de 30. Para crear fracciones equivalentes, multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador por el mismo valor. Entonces, al centrarse en los denominadores, observe que 2 veces 15 es igual a 30, lo que significa que si también multiplicamos numerador por 15 podemos formar una fracción equivalente. Bueno, una vez 15 es igual a 15 y, por lo tanto, la mitad es equivalente a 15 trigésimos. B. Se les dio la fracción de 14/16 y se nos pide que escribe una fracción equivalente con un denominador de 8. Nuevamente enfocándose en los denominadores, observe cómo 16 dividido por 2 es igual a 8. Entonces, si también dividimos el numerador por 2, podemos crear una fracción equivalente. Bueno, 14 dividido por 2 es igual a 7, lo que significa que 14/16 equivalen a 7 octavos. Para C, se nos da la fracción 4/7. Queremos una fracción equivalente con un denominador de 49. Mirando los denominadores, 7 por 7 es igual a 49. Así que si también multiplicamos el numerador por 7, podemos crear una fracción equivalente con el denominador de 49. 4 veces 7 es igual a 28. 4/7 es equivalente a 28, 49. Para nuestro último ejemplo, se nos da la fracción de 27, 45. Queremos una fracción equivalente con un denominador de 5. Y porque 45 dividido por 9 es igual a 5, si dividimos el numerador y el denominador entre 9 podemos crear una fracción equivalente con el denominador de 5. De nuevo 45 dividido por 9 es igual a 5. 27 dividido entre 9 es igual a 3. Entonces, 27 45 quintos equivalen a 3 quintos. Espero que hayas encontrado esto útil.